Buen día, jóvenes. Vamos a ver dentro del tema problemas multiplicativos la división de términos algebraicos. Empezar a ver la división de términos algebraicos, vamos a recordar que un término algebraico es la representación por medio de letras, símbolos y números una situación real o ficticia. Y un término algebraico tiene los siguientes elementos. Son cuatro. El primer elemento es el signo, o sea, vamos a hablar de izquierda a derecha, y el signo solamente va a poder ser o positivo o negativo. Cuando es positivo y hablamos de un término, no hay necesidad de ponerlo, vamos a sobreentender que es positivo siempre. Si es negativo, sí hay que ponerlo. Al igual, cuando tenemos una expresión de varios términos algebraicos, el primer término de la expresión puede ir sin el signo, pero vamos también a suponerlo positivo. Y si es negativo, sí hay que ponerlo. Entonces, después sigue el coeficiente. El coeficiente es el número constante que nos representa cuántas veces está presente la base o literal que nosotros estamos manejando. Es decir, es un número con un valor fijo y significa que está multiplicando. Después sigue la base, también se llama literal, porque viene a ser la letra o letras que me representan una situación variable o situación desconocida. Es decir, me puede representar el precio de un producto, me puede representar la distancia en metros o en kilómetros que hay que recorrer, me puede representar tiempo, o sea, me puede representar muchas cosas, pero sin tener un valor fijo. Es un valor variable y entonces está representado por medio de letras, generalmente las primeras letras del alfabeto o las últimas, pero puede ser cualquiera. Y por último, el exponente. El exponente es un número pequeño que va en la parte superior derecha de la base. También se le conoce como superíndice y nos indica las veces que se toma la base como factor. Esto que acabamos de repasar es importante porque en la división de términos algebraicos seguimos exactamente el mismo orden. Entonces, primero vamos a dividir en orden los signos, tomando en cuenta la ley de los signos. Después dividimos los coeficientes, tomando en cuenta el algoritmo de la división. Después las bases exponentes. Aquí cuando las bases son iguales, hay que tomar en cuenta las leyes de los exponentes. ¿Sí? Y cuando son diferentes solamente se deja indicado. Ahorita vamos a ver ejemplos. Ok, entonces repasando rápidamente la ley de los signos, es positivo, entre positivo vamos a obtener siempre positivo. Positivo entre negativo, vamos a obtener negativo. No, negativo entre negativo va a ser positivo y negativo entre positivo va a ser negativo. Entonces aquí llegamos a la conclusión que cuando se dividen signos iguales, el resultado va a ser positivo y cuando se dividen signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Ok, dentro de las leyes de los exponentes vamos a tener que tener presente lo siguiente, que cualquier base que se eleva a la potencia 0 va a ser igual a 1. Esto quiere decir que a la 0 es igual a 1, entonces a es cualquier número. Entonces puede ser 5 a la 0 va a ser igual a 1. 20 a la 0 va a ser igual a 1. 1.000.000 a la 0 va a ser igual a 1. O 1.5 a la 0 va a ser igual a 1. Entonces cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1 siempre. A esto se le conoce como la definición de potencia 0. Otra de las leyes de los exponentes que vamos a tomar en cuenta es que cualquier base que se eleva a la potencia 1 es resultado de la misma base. Entonces yo puedo decir que 5 a la 1 es igual a 5. O también puedo decir que 5 es lo mismo que 5 a la 1.
porque aquí A me está representando cualquier número, que puede ser el 5, puede ser el 10, puede ser el 1.000.000, puede ser el 25.3, etcétera. Pero cuando no está el signo representado, perdón, el exponente representado, entonces vamos a considerarlo como exponente 1. Y dentro de lo que ya es propiamente la ley de los exponentes para la división, nos dice que el cociente de dos potencias con la misma base va a ser igual a la misma base elevado a la diferencia de las potencias. Entonces, al exponente del numerador le voy a restar el exponente del denominador y vamos a tenerlo representado de esta forma. Entonces, aquí vemos que a a la m entre a la n es la misma base, entonces el resultado es la misma base y vamos a restar. Acuérdense que la diferencia es el resultado de la resta, entonces es a la m menos n. Pero vamos a tener tres casos. Si m es mayor que n, entonces vamos a aplicar la ley directamente. En cambio, si m y n son iguales, entonces vamos a tener siempre como resultado 1. ¿Por qué? Porque si a la m entre a la n estamos hablando de que el exponente son iguales, entonces a cuadrada entre a cuadrada va a ser igual a 1. 5 al cuadrado entre 5 al cuadrado va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo una cantidad entre sí misma y al dividir una cantidad entre sí misma siempre vamos a obtener como cociente 1. Y el otro caso es cuando m es menor que n, es decir, cuando el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, vamos a tener lo que se le llama el inverso. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener o vamos a invertir el resultado y vamos a ponerlo el numerador en el denominador y viceversa. Entonces vamos a tener que aquí a la m entre a la n, si m es menor que n, va a ser 1 entre a la n menos m. Esto es para que el exponente no se manifieste de forma negativa. Es decir, vamos a manejar exponentes positivos solamente. Okay, vamos a ver ya en la división propiamente, vamos a ver monomio entre monomio. Entonces, vamos a seguir el orden como ya lo dijimos anteriormente. Primero dividimos signos, después coeficientes y por último bases y exponentes, tomando en cuenta las leyes de los exponentes si las bases son iguales. Esto es lo siguiente. Tenemos como ejemplo menos 12x cuarta, lo divido entre 3x. Entonces, primero vamos a dividir signos. Aquí vemos que el 3 no tiene escrito el signo, entonces lo vamos a considerar positivo. Y dividimos menos entre más y vamos a obtener menos. Después dividimos los coeficientes, en este caso es el 12 y el 3. Entonces vamos a tener 12 entre 3, obtenemos 4. Y por último, vamos a dividir las bases y los exponentes de acuerdo a la ley de los exponentes, porque aquí la base en ambos casos, en el numerador y en el denominador es x, entonces va a ser x4 entre x. Aquí vemos que la x no tiene exponente, entonces vamos a considerarlo como 1. Entonces vamos a obtener a x a la 4 menos 1 y 4 menos 1 vamos a obtener x a la 3 y ese sería el resultado. Vemos que es algo sencillo. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Hacemos lo mismo, seguimos el orden, primero signos, después coeficientes y por último bases y exponentes. Como ejemplo vamos a poner 15b cuarta entre 15b cuarta. Aquí vemos que no tienen signos escritos, por lo tanto los vamos a considerar positivos y entonces vamos a dividir signos. Más entre más obtenemos más. ¿Ok? Y como
les dije hace rato, cuando es un término o es el inicio de una expresión de varios términos, el primer signo, si es positivo, puede ir escrito o no. ¿Ok? Entonces, después vamos a dividir coeficientes 15 entre 15 y vamos a obtener 1. Y por último, bases exponentes, tomando en cuenta la ley de los exponentes porque son iguales, pues b a la 4 entre b a la 4, entonces va a ser b a la 4 menos 4 y va a ser b a la 0. Pero habíamos dicho que por definición, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces voy a multiplicar 1 por más 1, entonces el resultado va a ser igual a 1. Entonces aquí vemos que es una cantidad entre sí misma, por lo tanto el resultado siempre va a ser igual a 1. Ok, vamos a ver un ejemplo más de monomio entre monomio. Igual, son los mismos pasos. Primero dividimos signos, después coeficientes, por último bases y exponentes, tomando en cuenta las leyes de los exponentes para bases iguales. Entonces dividimos menos 16r al cuadrado entre 2r a la 4. Entonces vamos a dividir signos. Aquí ya vemos que el 2 no tiene signo, vamos a considerarlo positivo. Entonces, menos entre más vamos a obtener menos. Después coeficientes. Si al dividir los coeficientes es 16 entre 2, obtenemos 8. Y por último, las bases y exponentes, tomando en cuenta la ley de los exponentes, pues es r cuadrada entre r a la 4. Al restar vamos a obtener r a la 2 menos 4. Y al tener r a la 2 menos 4, vamos a tener ya como resultado final menos 8 r a la menos 2. Aquí vemos que el exponente menos 2 es negativo, entonces para convertirlo en positivo vamos a aplicar el inverso. Entonces r menos 2 está en el numerador, entonces lo voy a pasar como denominador y ya vemos que el exponente lo estamos poniendo de forma positiva y este ya sería el resultado final. Ok, vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a dividir polinomio entre un monomio. Entonces dividimos polinomio entre monomio y tenemos como ejemplo 4m a la 4 más 8m a la 3 menos 6m a la 2. O lo dividimos entre 2m. Ok, vamos a ver que el procedimiento aquí básicamente es el mismo. Aparentemente vamos a tener un poco más de complicación, pero no es tanta. Vamos a elegir, entonces, para el primer término del polinomio entre el monomio que tengo como divisor o como denominador. Entonces, los dividimos y vamos a hacer lo mismo que la división de monomio entre monomio. Entonces, básicamente el procedimiento es el mismo. Entonces, aquí el orden sigue siendo signos primero, después coeficientes y por último bases y exponentes. Entonces, primero signos, como no están escritos, vamos a considerarlos positivos y dividimos más entre más, obtenemos más. Después 4 entre 2, dividiendo los coeficientes, obtenemos 2. Y por último, vamos a dividir m a la 4 entre m. Como no tiene exponente, vamos a considerar exponente 1. Entonces va a ser m a la 4 menos 1. Y esto vamos a tener m a la 3. Entonces ya obtenemos el primer término del cociente. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos términos que nos queda en el numerador. Entonces vamos a escoger ahora el segundo término, lo dividimos entre el monomio y que tenemos en el divisor. Entonces vamos a tener 8m cúbica entre 2m. Y ya vemos que el 8 tiene signo positivo y el 2 como no está escrito también lo consideramos positivo. Entonces empezamos más entre más, obtenemos más. 8 entre 2, obtenemos 4. Y m a la 3 entre m, como no tiene exponente, le consideramos 1. M a la 1, entonces va a ser m a la 3 menos 1. Y 3 menos 1 es 2. Entonces vamos a tener 4m cuadrada. Y ya terminamos.
Ahora nos falta el tercer término entre el divisor, que es un monomio. Entonces lo representamos como monomio entre monomio y tenemos exactamente lo mismo. Menos entre más, obtenemos menos. Los 6 entre 2, tenemos 3. Y m cuadrada entre m a la 1 va a ser m a la 2 menos 1. Y que viene siendo 1. Y aquí el exponente puede ir escrito o no puede ir escrito. Y ese sería ya el resultado final, el cociente. Aquí vamos a ver que no podemos simplificar el cociente o el resultado porque m a la 3, m a la 2 y m a la 1 no son términos semejantes. Tienen la misma base, pero el exponente es diferente. Entonces la definición de términos semejantes es que son aquellos términos algebraicos que la parte literal es exactamente igual. Y la parte literal está compuesta por la base y el exponente. Entonces aquí la base es igual, pero el exponente no. Por lo tanto, no son términos semejantes, entonces no se puede simplificar. Y un último ejemplo, 9x cúbica menos 6x cuadrada más 6x entre 3x. Entonces dividimos nuevamente igual el primer término entre el denominador, que es un monomio, y lo representamos 9x cúbica entre 3x. Como no tienen signo, los vamos a considerar positivos, entonces vamos a tener más entre más, obtenemos más. Los 9 entre 3, obtenemos 3. Y x a la 3 entre x a la 1 va a ser x a la 3 menos 1 y va a ser x a la 2. Hacemos lo mismo con el siguiente término y es menos 6x al cuadrado entre 3x. Entonces tenemos menos 6x al cuadrado entre 3x y el signo del menos 6x cuadrada, el menos, y el 3 como no es escrito lo consideramos positivo. Entonces dividimos signo menos entre más, da menos. Los 6 entre 3 obtenemos 2 y x cuadrada entre x, que tiene exponente 1. Entonces vamos a considerarlo como x a la 2 menos 1 y 2 menos 1 es 1 y lo podemos dejar escrito o no, no importa. Y por último vamos a dividir el último término del polinomio, que es 6x entre 3x. Entonces aquí está 6x entre 3x, entonces vamos a tener lo siguiente. Ya sabemos que ambos son positivos, entonces positivo entre positivo va a ser positivo. Los 6 entre 3 son 2 y x a la 1 entre x a la 1, ¿sí? Porque no tenía el exponente escrito, entonces va a ser x a la 1 menos 1, va a ser x igual a x a la 0. Pero ya sabemos que x a la 0 es igual a 1, entonces va a ser 2 por x a la 0, o sea, 2 por 1 va a ser 2. Y ese sería el resultado final. Pues es todo, jóvenes. Ven, es algo sencillo. Nada más vamos a tener que seguir siempre el orden. Saludos.